organizada para contestar a algunas preguntas que ustedes escucharon esta mañana de la parte de Luis de Grans. Luis de Grans decía esta mañana que necesitamos más metro, que hay un déficit de metro en América Latina. Sí hay. Entonces, ¿por qué razón no tenemos más metro? Esa pregunta él no contestó, no era parte de su exposición, pero ese es el asunto principal de esta mesa redonda que los organizadores han decidido que podría ser útil para, digamos, facilitar un plan de construcción de más kilómetros de metros. Cuando digo metros, digo sistemas metroferroviarios en América Latina. Y así tenemos un grupo con mucha experiencia de varios metros que o están ya construidos o están en implementación y podremos escuchar sus testimonios. Pero antes quería hacer algunas consideraciones. Yo he trabajado para el Banco Mundial durante muchos años y fui el jefe de proyecto de prácticamente todos los proyectos metroferroviarios que hemos tenido en América Latina y algunos en India y China. Y uno de los problemas que nosotros escuchamos siempre es que el costo de construcción de metros es muy alto. Y la pregunta es, ¿por qué razón es tan alto? Realmente, si ustedes miran los metros más recientes de América Latina, por costo por kilómetro, el más bajo por ahora es Chile, es Santiago. Santiago, además de tener un buen equipo de fútbol, el Chile, ¿no?, que ha ganado la Copa América, tiene un suelo maravilloso, el tipo de suelo que permite hacer construcciones más baratas. Pero ¿será esa la única razón por qué ellos logran tener un costo por kilómetro tan bajo? ¿No será una cuestión de gestión? ¿Será que tienen proyectos más listos para poder avanzar más rápido? Otros metros en América Latina, algunos están por orden de 150 millones de dólares por kilómetro. Y otros, por ejemplo, en São Paulo, de 150 millones por kilómetro. Y, por ejemplo, en Río, cerca de 300 millones de dólares por kilómetro. Claro que hay diferencias de suelos, hay diferencias de impuestos, hay diferencias de profundidad, hay muchas cosas que se pueden utilizar. La cuestión es por qué razón los tomadores de decisión no prefieren metros a BRTs, por ejemplo. La pregunta que ha sido hecha esta mañana por Luis de Grans, que ya no está más, Luis ya se fue. Bueno, entonces esta mesa redonda hablará un poco sobre eso. ¿Será que hay problemas de impuestos altos en algunos países que podrían tal vez ser disminuidos o perdonados para una construcción de este tipo? ¿Será que no hay un clima propicio en algunos países para atraer una licitación internacional en que participen varios constructores de todo el mundo? Pero no se olviden, en un metro en general, 75% de los costos son la parte de obra civil. El resto es equipo, material rodante y todo eso. En material rodante hemos tenido mucho éxito últimamente. Particularmente en las licitaciones del Banco Mundial, el precio ha bajado considerablemente. En Brasil, casi la mitad de lo que era antes. Bueno, entonces deberíamos enfocar nuestra atención en la construcción, en la obra civil. Y cuando hablo de la obra civil, estoy hablando más de la parte subterránea y no necesariamente de la parte elevada, pero esa también es una opción. Entonces voy a pasar, digamos, la palabra a los participantes y pediré que el señor Joubert del Metro Río empiece por, digamos, dar su testimonio sobre lo que ha visto durante todos esos años. Joubert ha sido durante muchos años director de ingeniería del Metro Río y ha acompañado como concesionario privado y antes como parte del sistema estatal. Por favor. Bom, buenas tardes. Para nós, no Brasil, realmente o custo da construção do metrô é o que às vezes inviabiliza e às vezes faz os políticos, os gestores optarem por outros modos de transporte, outros modais.
Mas o que o Jorge falou, no meu entendimento, e no nosso caso em particular, eu acho que a gente tem uma lacuna de planejamento. A gente, às vezes, tem a vontade de fazer, começa a fazer, sem estar efetivamente preparado para fazer. Então, a gente tem projetos de desenvolvimento, de expansão de linha, ou de construção de novas linhas, em que você não tem um projeto básico pronto. Você tem a vontade de fazer, às vezes até tem o dinheiro, mas não tem o projeto, e você começa a execução, a contratação, sem ter esse instrumento. Com isso, você transfere um risco grande para a empreiteira, permite que você tenha a possibilidade de renegociar esses contratos várias vezes, e acaba que o custo sai muito maior. Então, eu entendo que a experiência que a gente teve ultimamente indica que a gente tem que ter um planejamento muito forte, a gente tem que ter projeto básico que permita que a gente licite com a maneira, conhecendo melhor as circunstâncias do que a gente vai fazer, e ter um gerenciamento de projeto também muito forte durante todo esse processo, tanto na fase da construção civil, como você falou, é a maior parte do custo, quanto na parte de sistemas. Esse gerenciamento é fundamental para que a gente tenha uma integração correta, porque outra coisa que gera custo e frustra a expectativa é quando a gente atrasa, e a gente atrasa muitas vezes por conta disso. Ok, muchas gracias. Para interagir un poco con la audiencia, a mí me gustaría preguntar, por ejemplo, a Madalena Franco García, de Belo Horizonte, ¿por qué razón Belo Horizonte todavía solo tiene una línea? Hace 20 y 25 años. ¿Cuál es tu opinión como técnica del metro que has sido y ahora como consultora? Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, no tenemos la segunda línea porque el Banco Mundial no la financió. Ahí escuchan los otros, yo no soy Banco Mundial. Bueno, pero lo que pasa es que, en mi opinión, hace falta la voluntad política en Brasil, porque los proyectos ahora están listos. El gobierno del Estado tomó para sí la responsabilidad de hacer los proyectos y está incumbido de hacer la obra. Pero, primeramente, al gobierno central hay que transferir el sistema, que todavía sigue siendo del gobierno central, hay que transferirlo para el gobierno del Estado o el gobierno del departamento, como sea. Así que esto ya van, ¿cuántos años? 20 años que está para transferir los sistemas, así como ocurrió con el sistema de Supervía en Río y el sistema de CPTM en São Paulo, que fueron transferidos al gobierno del departamento. Lo mismo hay que pasar con el sistema de Belo Horizonte, pero hace 20 años que el gobierno central no lo pasa. Y así el gobierno del departamento, el gobierno del Estado no tiene la autonomía para hacer la obra, para poner en curso todo el sistema que tiene que hacerlo. Y así que tenemos solamente una línea de 28 kilómetros y nada más. Pero hay dos proyectos que están listos. La línea 2, que en superficie, la línea 3, que es subterránea. Los proyectos ya están listos para empezar, para hacer el concurso de la obra. Y además vamos a empezar ahora el proyecto de la línea 4. Pero los proyectos están encargados del gobierno del Estado. El gobierno central no lo hace más. Y hay que pasar ahora para el gobierno del Estado, porque la autonomía constitucional es del Estado y no más del gobierno central. ¿Sí? Okay. Muchas gracias. Entonces ya hemos tenido dos razones para no tener proyectos rápidos. Una es falta de proyectos básicos avanzados de la línea. Imagínense ustedes un gobernante que llega, que tiene 4 años para hacer su trabajo y va a querer hacer una línea, pero no tiene proyecto básico avanzado. Entonces, claramente, una cuestión es tener inventarios de proyectos ya listos y preparados. Y esa es una situación que no tenemos en muchas de las regiones metropolitanas de América Latina. La otra es la falta de coordinación entre 3 niveles de gobierno, como tú has dicho, entre la nación, el departamento sería acá, o el Estado en Brasil
y la municipalidad para poder trabajar juntos, ¿no? Pasemos ahora al señor Leonel Carrasco, que es del Metro Santo Domingo, que ha acompañado la construcción de la línea 1 y ahora la línea 2 también, ¿no? Sí. La línea 2, por favor. Bien, buenas tardes. Bien, me van a excusar, yo voy a iniciar con una anécdota, en virtud de que nosotros somos una isla en el Caribe, una nación pequeña, que la compartimos con Haití. Sin embargo, el expresidente panameño, Ricardo Martinelli, cuando aspiraba a ser presidente del Istmo de Panamá, bueno, pues visitó a Santo Domingo y se paseó en el metro, por la línea 1 específicamente, y cuando finalizó le comunicó al presidente dominicano de la ocasión, señor Leonel Fernández Reina, dijo, bueno, yo necesito hacer, para yo poder ser presidente, que lo voy a prometer en mi campaña, un metro parecido al de Santo Domingo. Bueno, tomo esto así en virtud de que yo debo también de decir que conjuntamente con el Metro de Chile, nosotros somos la línea 1, la hicimos en 39 meses y nos costó el kilómetro cerca de 50 millones de pesos. Yo pienso que eso que usted ha dicho, Robelo y Julber, que es que sea quizás, es una percepción que yo tengo, obligado a que según las circunstancias de dónde se haga el metro, si es todo soterrado, si incluye una extensión de una línea y amerita patios y talleres, si es todo soterrado, si tiene viaductos, si cruza puentes, etcétera. En el caso nuestro, nosotros hicimos esa primera línea con dificultades extremas, parecida a la de Bogotá. Sin embargo, como las preguntas vienen precisamente de los costes, tiempo y de lo que nos ha enseñado eso, nosotros podemos decir que allá en Santo Domingo, pues nosotros nos valimos de seccionar el proyecto, hacer un proyecto multiplaza, desde el punto de vista de que la parte electromecánica la segregamos de la parte de ingeniería. En esa vertiente, bueno, pues nos dio muchos resultados en el tiempo porque pudimos tener mucha compañía con una buena supervisión y un buen equipo de trabajo, con un gerente también muy circunspecto, muy apegado a la construcción, y pudimos hacer una fraternidad con los escollos que teníamos ya en la parte de la comuna, que se resistía que por esa avenida pasaran, se la abrieran, lo que le llaman cut and cover, y que iba a ser de su comercio y de su casa y de su banco. Bueno, pero el gobierno dominicano pues, lo que hizo fue que concilió con todo el que se sentía afectado y con todo por donde pasaba el metro y quedaban afectados. Eso nos dio un buen respiro a nosotros, que cumplimos con esa misión, y que también las compañías extranjeras pudieron hacer una sinergia con las compañías locales, dando al traste de que la obra se hizo los 14 kilómetros prácticamente con trabajo simultáneo, atacada en todos los francos. Aquello, en una ocasión en la zona universitaria, hubo una señora que dijo, ay, pero esto se parece a Irak, porque por el frente de la avenida estaba abierto a cut and cover completamente. De todas formas, para concluir, nosotros pensamos que el tiempo es el mejor aliado de los costes y otras circunstancias que ahora el tiempo no nos va a dejar explicar. Gracias. Muchas gracias. Bueno, volviendo a la palestra esta mañana de Luis de Grange, que ahora ya está ahí, supongamos por un minuto que Alamis tendría que ir a un gobierno, convencerlo para hacer una línea. Yo me gustaría escuchar el testimonio de Aurelio Rojo,
que lo ha hecho varias veces y saber cuáles son las críticas o las objeciones que tienen gobiernos a veces a realizar una línea de metro y preferir otras opciones. ¿Podrías hablar un poquito sobre eso? Bueno, soy Aurelio Rojo, secretario general de Alamis y es director de operación de Metro de Madrid. La verdad es que sí que ha sido muy interesante la experiencia de Alamis en compartir experiencias con los dirigentes políticos que estaban tomando la decisión de hacer o no metros. Y lo que hemos hecho, pues es como se está haciendo aquí ahora, el tratar de compartir experiencias. Así lo hicimos, lo hemos hecho en Bogotá ya con el Banco Interamericano de Desarrollo, lo hicimos en Santo Domingo, lo hemos hecho también en Quito. E incluso lo que hemos hecho ha sido ir a hablar directamente con los dirigentes políticos y transmitirles las experiencias, las buenas y las malas. Ha sido una experiencia interesante en Santo Domingo, donde realmente le hablamos muy claramente al presidente sobre los beneficios y también un poco los posibles problemas que podía tener y cómo resolverlos. Y animarle a que si realmente lo que se ha apuntado aquí, que se tienen proyectos básicos avanzados que son capaces de dar seguridad en las ofertas con relación a los precios. O sea, la indefinición en los proyectos es muy importante y es un riesgo muy grande. Entonces, el animarles a tomar realmente la iniciativa y a liderar los proyectos. Eso es un tema también muy importante, que los dirigentes políticos tienen que ser los líderes decididos de los proyectos para que triunfen. También así lo hicimos con la Alcaldía de Quito y yo creo que los dirigentes políticos, cuando se les presentan los temas con claridad, reciben muy bien estas sugerencias. Y creemos que Alamis, desde luego, es un instrumento muy útil para estos fines. La colaboración pues, con entidades como el Banco Mundial, la CAF o el BID ha sido también muy interesante. Y, por último, también la importancia de las autoridades únicas de transporte. Es otro de los temas que hemos estado siempre todos los miembros de Alamis tratando de transmitir a las autoridades, que también es importante que para que triunfen los proyectos las autoridades únicas de transporte son muy importantes. Ok, muchas gracias. Bueno, en general, cuando se trata de convencer a los gobernantes a hacer una nueva línea, normalmente sus preocupaciones son: el costo es muy alto. Segundo, nunca se cumple el cronograma, y es verdad, es muy difícil encontrar implantaciones de líneas nuestras que cumplan los cronogramas, y debíamos pensar por qué, y hay sobrecostos. Entonces tenemos siempre esta oposición. Yo estoy de acuerdo contigo, Luis, tenemos un déficit, pero ¿cómo los chinos hicieron 10.000 kilómetros en tan poco tiempo? Okay, aumentaron Shanghái, Beijing y otras pequeñas ciudades donde hemos trabajado. ¿Por qué nosotros no lo podemos hacer? Hay que pensar un poco. Claro que hay diferencias en la manera de tratar la parte ambiental y la parte de reasentamiento y todo eso, pero lo hicieron. Bueno, entonces a mí me gustaría ahora preguntar al doctor Walter Castro, que es director de ingeniería, fue director de ingeniería del Metro de São Paulo y que ha vivido la construcción de varias líneas. ¿Cuál es su consejo en términos de convencer a un gobernante a hacer una línea de metro, explicarle cómo se puede hacer rápidamente y qué consejos tiene también sobre los constructores, que es la parte más importante? Los constructores son un factor muy importante para los problemas que tenemos. Boa tarde a todos. Eu vou me permitir voltar um pouquinho na pergunta anterior e já entro nessa daí. Jorge, me preocupa sempre quando a gente faz comparações. Eu acho que todos vocês que são de metrô já foram colocados na situação de responder a mesma pergunta que nos inquiriram aqui, né?
E eu estava ali sentado exatamente nessa pergunta, pensando nela, que saberia que era a pergunta fatal que surgiria, né? Assim como essa segunda que o Jorge acabou de fazer. E pensando um pouco, nós acabamos em São Paulo de fazer em outubro uma licitação de uma nova linha, na verdade uma extensão boa, uma extensão de 12 quilômetros. Uma extensão de 12 quilômetros, faz 12 estações de metrô enterrados, 12 quilômetros são enterrados, execução de 2 estações de conexão com os trens de subúrbio em superfície, um pátio de estacionamento e manutenção de 50 trens, 4 estacionamentos enterrados na linha. O túnel é de 11 metros e pouco, porque surgiu uma licitação nova há 2 anos no Brasil. A gente estava tentando reduzir o túnel, mas que estendeu-se, é obrigado a pôr plataforma de emergência. Então foi com 11 e poucos metros, 11,3 metros. Então, para essa obra aí, ela sim poderia ser comparada a qualquer outra. O Jorge falou em 250. Esta linha aí, num cálculo rápido, ela sairá a obra civil em torno de 150 a 160 milhões de dólares o quilômetro, né? Mas quando você fala que era 2 milhões ou 2 milhões de dólares, para nós é muito dinheiro, né? Para qualquer um que você chegue para o dirigente, e aí já entrando um pouco no que o Jorge falou, né? São 2 milhões de dólares para qualquer país, não tem exceção, é muito recurso. Aí eu fiz uma segunda conta. Esta linha é uma linha para 1 milhão de passageiros dia. Dá uns 25 milhões por mês. Esta obra civil não durará menos de 50 anos, claro, precisa fazer manutenção, não durará menos de 50 anos. Nós temos obras de 47 anos que estão perfeitas, vocês também devem ter, então ela durará mais. Mas o economista vai falar, não vamos amortizar, não, vamos amortizar em 25. Numa conta grosseira que vocês podem fazer aí com a calculadora aí do celular, vocês vão ver que cada usuário teria que pagar para amortizar esta obra civil em 0,02 centavos de dólar. É disso que nós estamos falando. É o Estado pôr dinheiro adiantado para ter um benefício, como o professor disse antes, social todo, aproveitando estas linhas como ordenadoras da cidade. Vamos lembrar outras coisas que a gente aprendeu, pelo menos eu aprendi ao longo do tempo. Se passar alguns anos atrás, a gente falava direitos do cidadão, entre vários, né? Mas saúde e segurança eram coisas que se destacavam. Passou-se um tempo, começou a se falar saúde, segurança e trabalho, porque sem trabalho a dignidade da pessoa está perdida. Hoje se fala saúde, segurança, trabalho e movimentação, transporte, mobilidade. Então não adianta fugir disso daí, o professor falou bem que atinge toda uma outra condição social. Eu acho que a justificativa nossa está nessa daí, são grandes obras para muito tempo, não é para pouco tempo, para transporte de muitas pessoas, não são transportes pequenos para poucas pessoas por pouco tempo. Opinião sobre empreiteiros no Brasil, vou falar do Brasil porque eu não os conheço aqui. Não pode desejar deles outras coisas. Eles são empreendedores, são negócios. O que nós pensamos que é mais que um negócio, é uma razão de existir de cada um. Muitos aqui são ferroviários, metroviários, e se diz de coração, nasceu na ferrovia. Alguns, conversando com outros, falam, meu pai foi ferroviário, meu avô foi ferroviário, e está no nosso sangue. Para eles é só um negócio. É uma infelicidade para nós, mas é só um negócio. Então, ele quer o recurso para fazer a execução do serviço. No Brasil, não tem sido fácil, eu reconheço a parte... essa obra calculada, não é obra de metrô, 41% são indiretos. Parte disso daí, grande parte, impostos e outros que eles têm que suportar. Então, é significativo numa obra desse tipo daí. Sem falar ambiental, que está cada vez em cada país mais exigindo, nós não temos nenhum benefício. Vou falar só a última coisa, acho que é importante que eu escutei uma vez um ex-presidente nosso falou assim, olha, no Brasil aqui, a gente pede uma licença para fazer uma fábrica de automóveis, 5 mil veículos por dia, e sai em um mês. Se você quiser fazer metrô, vai levar meses. Como é que eu comparo isso? Põe carro na rua, polui.
o outro tem um benefício e tem o mesmo. Então, nós precisamos ter legislações mais apropriadas. Não adianta convencer o político só disso, precisa convencer de nos ajudar a ter legislação apropriada, ter recursos apropriados, bem aplicados, e nós, claro, como técnicos que somos, tem que ser o bom negócio. O bom negócio é técnica e economia. Obrigado, Walter. Voy a pasar al señor Julio Martínez, que yo no conozco personalmente, pero es el director de finanzas del Metro Panamá. Ustedes han, de alguna manera, hecho un proyecto muy rápidamente. A la primera línea, yo he tenido la oportunidad de participar como consultor de MIGA en un momento. ¿Usted podría hablar un poquito de cómo el presidente, estoy hablando del presidente anterior, porque el actual no lo conozco, pero cómo crearon el clima propicio para que la obra fuera hecha tan rápidamente? Muy buena tarde. Para el clima propicio, creo que la población panameña creó sola ese clima propicio antes de la parte política. Ha habido un déficit de infraestructura, sobre todo en la ciudad capital, por los últimos 20 o tal vez 25 años. Entonces, por varias administraciones presidenciales han estado prometiendo y hablando sobre BRTs o tranvías o metros o monorrieles, pero nunca llegan. Entonces, cuando iniciamos con Metro de Panamá, primero la voluntad política estaba. Al día siguiente de que comenzó la administración del expresidente Martinelli, fue creada la Secretaría del Metro. Es decir, su primero o su segundo decreto fue: creo Secretaría del Metro con este fin. Es decir, la voluntad estuvo desde el día 1. Desde el punto de vista de la población, el problema de transporte era tan alto, la desesperación de muchos usuarios era tan grande por el mal servicio de los buses, que con el simple hecho de convencerse de que el metro venía y que era serio y que se iba a construir, ya el terreno estaba ganado. Aún así, Metro invirtió durante 1 año y medio antes de empezar obras solamente en temas de labor comunitaria y comunicación del proyecto para traer como aliados a estos residentes aledaños al área de estaciones o de construcción que se podían sentir un poco afectados, como dijeron en una presentación anterior. O sea, me vas a abrir la calle enfrente de mi casa, ¿qué hago para entrar? Aparte de eso, y a diferencia de otros proyectos panameños, Metro estuvo buscando financiamiento internacional con multilaterales desde el inicio, por lo cual pensamos en las normativas de las multilaterales. Aún si no hubiéramos conseguido el financiamiento, lo hubiéramos cumplido igual. Entramos en unos procesos de asistencia social y compensación por dos partes. Por un lado, a los negocios formales. Les pusimos la cerca de la construcción frente a la puerta, los clientes no estaban llegando, y con ellos se llegó a un acuerdo en el que primero tenían que pasar varias cosas para calificar a que recibieran un alivio económico. Por ejemplo, tenían que tener la cerca más de 30 días, menos de eso no había compensación, había un límite en el tiempo de la compensación y solamente cubrimos el costo de arrendamiento de esos negocios. O sea, no tratamos de quitar impuestos ni de más nada, solamente un costo fijo. Pero les ayudamos y los negocios pequeños que estaban en terrenos privados cerca de las estaciones, pues se han mantenido. En los negocios informales, que es lo que principalmente estaba sobre la servidumbre vial, y aquí tal vez tenemos una diferencia con otros proyectos, utilizamos solo la servidumbre, no hubo que invadir terrenos privados. Sobre servidumbre solo habían negocios informales y con ellos hubo que entrar en otro tipo de apoyo social. Primero revisar la parte de la estructura misma, por la cual fueron compensados no a valor depreciado, sino a valor de reposición, cosa de que pudieran mover su negocio a otra área de la ciudad. Pero también fue asistida o ayudada la gente que dependía de ese negocio. Si el señor que vende frutas allí tiene un hijo con discapacidad, lo llevamos hasta la Secretaría de Discapacidad para recibir algún tipo de apoyo. Si él iba a mover su local de venta de frutas a otra parte, se le capacitó, se le ayudó con capital semilla y montaron un negocio un poco más formal. En el periodo de transición se les ayudó con cupones que equivalían aproximadamente al costo de la canasta básica de alimentos, con lo cual si dejaban de vender frutas hoy,
y podían vender frutas dentro de 4 meses en un local nuevo, tuvieron por lo menos su alimentación asegurada en esos 4 meses. Y después de ello, un seguimiento cada 6 meses. Con estos 3 componentes trajimos al que estaba cerca y se sentía afectado, pero no estaba con la cerca enfrente. Trajimos al que en verdad iba a ser movido de sitio y trajimos también al comercio que estaba enfrente. El comercio formal al final creo que es el más beneficiado. El dueño del local con la estación andando siempre va a poder alquilar más caro, y el que tiene el negocio pues siempre va a vender más con la estación al lado. Creo que esa fue la manera de ganarnos un poco a la comunidad. Okay, muchas gracias. Yo quisiera pasar ahora al señor Mauricio Anderson, que es el coordinador del Metro de Quito y está en el proceso, digamos, de empezar una implementación de una línea. Entonces, Mauricio, tal vez puedas ayudar a la gente de Bogotá, particularmente, que va a empezar también su línea, y a mostrar un poco tus preocupaciones, lo que gustarías de ver de parte del gobierno, lo que esperas de los bancos de fomento y todo más. Muchas gracias. Bueno, el caso del Metro de Quito, y quiero ponerlo en 2 minutos en contexto, es una primera línea de 23 kilómetros, en su gran mayoría subterráneo, con 15 estaciones, 2 de las cuales ya están construidas en una primera fase. De esta experiencia de la primera fase, creo que ha sido absolutamente exitosa, en el sentido de que hemos terminado dentro del presupuesto con una desviación pequeña de 2.5%. Yo creo que se debe a 2 elementos fundamentales. Primero, el tema del control de los costos, y segundo, los aspectos de la ingeniería a detalle, que fueron los elementos previos para que se pueda iniciar la obra. Estos 2 factores han incidido de una forma fundamental en que la desviación sea realmente pequeña. Lo que sí hubo es una desviación en el cronograma, y eso creo que es la tónica general de este tipo de proyectos, pero también fue debido a que, como siempre, la parte política tiene una incidencia fundamental. Entonces hubo un cambio en el diseño, no estaba previsto que cruce cerca de la estación, de una de las estaciones de una calle, en fin, eso tiene sus incidencias, y al final del día el que paga el costo es el tiempo, el cronograma. La segunda fase, y esto tampoco no sé si es un tema típico o atípico, pero la segunda fase de la construcción a la que me refiero, tiene un tema, repito, no sé si es típico o atípico de los distintos metros que pueden haber en la región o en el mundo, y es el tema de la casuística que ocurre cuando hay un cambio de administración, y sobre todo cuando el cambio de administración es de carácter político distinto, con lo cual ya empiezan a ver los ingredientes para un cóctel embriagador, o no sé si la tormenta perfecta. En todo caso, claro, en el caso del Metro de Quito, en la apertura de los sobres de la segunda fase, que era en esencia la construcción de la ingeniería civil y todo el equipamiento, claro, hubo un pequeño desfase de $500 millones, pequeño. En todo caso, hemos estado trabajando, hay la voluntad política por parte del gobierno nacional de dar los avales correspondientes, básicamente porque estamos trabajando con organismos multilaterales que requieren avales soberanos, pero también la decisión política, y esto ha sido muy importante por parte del alcalde de Quito, de asumir por parte de la municipalidad el resto de la deuda. Habida cuenta que, claro, había una pequeña anécdota anterior, es que, claro, en la administración anterior el gobierno se había comprometido a financiar el 50% del proyecto. Luego cambiaron un poquito de opinión, dijeron que, bueno, ese 50% no debía ser más allá de $750 millones. Bueno, es una ligera interpretación entre lo que podríamos llamar cifras relativas y cifras absolutas, pero bueno, así es la vida, ¿no? Entonces, creo que seguimos adelante y hay las voluntades para que podamos cerrar la brecha financiera, y esperamos dentro de muy poco ya iniciar la segunda fase de lo que, digamos, esto ya podríamos plantear la recta definitiva, para que espero que en los 42 meses que están planteados del proyecto se pueda
ya se pueda completar ya todo el proyecto. Muchas gracias, Mauricio. Ahora me gustaría escuchar el señor Jorge Darido, que es del Banco Mundial y es el jefe de proyecto para Lima. Del punto de vista del financiador, Jorge, explícanos un poco las dificultades que hubo o para tú convencer tu board o para convenceres en el banco que este proyecto fuera financiado. Buenas tardes. Bom, do ponto de vista do Banco Mundial, e creio que para os outros bancos é o mesmo. Primeiro, é importante verificar e confirmar que um projeto é viável do ponto de vista socioeconômico. Não? Começamos aí. Depois, confirmar a viabilidade financeira e fiscal do projeto. Não? Então, é uma sequência muito importante isso. E essa é a primeira pergunta de qualquer diretório dos bancos de fomento. Qual é o impacto social, ambiental, etc., do projeto? Quais são os benefícios? É lógico que não vamos saber todos a priori, mas é muito importante invertir tempo, recursos em estudar bem esta questão. Eu concordo também que o controle de custo é um tema extremamente importante, em particular para megaprojetos, cuja a tendência é de os custos extrapolar 20%, 30% do que estava do pressuposto. Pero temos que pensar dos dois lados digamos, da balance sheet, não? Custo e benefício. Como maximizar os benefícios e controlar os custos. Esses são os temas mais importantes para os bancos. Gracias. Muchas gracias. Finalmente, Álvaro, ¿podrías hablar un poquito de por qué razón ustedes son considerados tan eficientes en la construcción de metros? Bueno, yo creo que partiendo y colgando lo último que se señalaba, primero creo que en Chile ha habido voluntad política. Yo creo que es un factor que alinea. Segundo, en Chile hay conciencia que los proyectos de metro son proyectos de la nación. Por lo tanto, hoy día tenemos, en Chile el periodo presidencial dura 4 años, por lo tanto hoy día tenemos presidentes que están dispuestos a anunciar líneas sabiendo que las va a inaugurar otro. Ahora, es cierto que hacemos muchas visitas a terreno para que el presidente vaya viendo los avances. Pero yo creo que eso es un hecho fundamental, desligar el desarrollo de metro a aspectos solo cortoplacistas en términos políticos que pueden ser muy válidos. Yo diría que eso fue un gran avance. En Chile se ve que es un proyecto nacional, por lo tanto no se usa el metro para atacarse políticamente. Eso creo que ha sido fundamental en términos de ir desarrollando líneas de metro. Lo segundo, en términos de cómo llegar a ser eficiente en los procesos de construcción de líneas de metro. Yo diría que hay varios aspectos. Uno, tú lo mencionabas, nosotros tenemos una buena calidad de suelo, pero así todo, tal como tú lo dices, es fundamental los costos asociados a la construcción y en ese sentido nosotros ya hemos desarrollado Metro Opera hace 40 años. Por lo tanto, hemos desarrollado una capacidad de ingeniería propia que nos permite subdividir los proyectos. Nosotros no compramos llave en mano porque desde nuestra perspectiva uno paga sobrecostos muy importantes en un llave en mano y hay un elemento que también yo creo que nos ha movilizado mucho, es que si hay algo que no es delegable es el riesgo político. Y por lo tanto, la verdad que entregarle a un tercero, pagar sobrecostos y al final del día eventualmente llevarse los aplausos o lo que sea antagónico a eso en términos del resultado, nos llevó a generar, nosotros particionamos los proyectos, generamos, la integración la hacemos nosotros. Eso también nos ha dado ventaja en el sentido de que de esa forma generamos competencia. Ya se ha mencionado acá que hay virtudes que tiene obviamente un llave en mano en la lógica
de que uno tiene una única contraparte, pero existen pocos en el mundo que están dispuestos a afrontar el desafío completo. Entonces, se pierde competencia. En cambio, nosotros hacemos que los que construyen compitan, los que nos entregan trenes. Y lo otro que nos pasaba era que nos incomodaba, era que nos generaba mucha rigidez, porque esto es como en una tienda de conveniencia, uno compra el paquete, ¿ah? Y puede que me gusten los trenes, pero no me gusta tanto el que construye y los sistemas lo que yo quisiese. Entonces, eso no, el poder desarrollar ingeniería propia. Y yo creo que aquí hay un punto fundamental, porque es súper comprensible cuando escuchamos a muchos colegas que nos dicen, bueno, pero es que queremos partir y no tenemos, entonces nos vamos a ir por este camino. Tal vez desde la experiencia que nosotros hemos tenido, una recomendación, porque obviamente cada uno elige el camino, es no perder la oportunidad de aprender. Es decir, tal vez el primero será así, pero ojalá que el segundo ya no lo sea. Y dejar la capacidad instalada en la propia empresa, porque como señalo, es la única forma de ir avanzando a costos eficientes. De hecho, hoy día nosotros en Santiago estamos construyendo entre 75 y 78 millones de dólares el kilómetro, incluido material rodante. Y eso es porque efectivamente optimizamos cada una de las partidas. Entonces, desde nuestra experiencia, una cosa que yo creo es muy rescatable es el hecho de poder, desde el comienzo, tratar de dejar experiencia e ingeniería propia para cada vez ser una contraparte más fuerte y eficiente. Otro elemento que yo sumaría a esto es promover la competencia. Y un tercer elemento es educar. Nosotros hemos hecho un trabajo largo de educación hacia los distintos stakeholders en la toma de decisiones en el país, de las conveniencias que tiene y las ventajas que tiene, pero al mismo tiempo también siendo muy claros para indicar que los metros no es la solución a todos los problemas. Es decir, hay lugares de Chile que nos han pedido asesoría y hemos dicho, mire, le recomendamos que no construya un metro, porque eso no se justifica. Yo creo que eso está muy de la mano con el hecho que se señalaba el financiamiento. Y además, que al ir generando esta experiencia y esta eficiencia también nos ha dado respeto a nivel de la banca internacional. Nosotros suscribimos nuestros propios créditos. En el caso de Chile, entre el 30 y el 40% del financiamiento de las obras las tenemos que aportar como metro, y ese financiamiento lo levantamos nosotros. Y yo diría que un último elemento que en el caso de Chile ha sido favorable es que, y para decirlo muy claramente, es que en Chile tenemos bajos niveles de corrupción. Y uno, mientras más cuantiosos son los proyectos y cuando existe corrupción, obviamente una parte relevante se va ahí. Es decir, para mí la corrupción es como lo que nos pasa en la evasión a los que operamos. Es un cáncer. Y por lo tanto, afortunadamente, Chile tiene bajos niveles de corrupción y por lo tanto eso yo creo que también ha impactado en definitiva en los costos y la credibilidad de los proyectos. Muchas gracias. Muy buen resumen. Yo me gustaría, Fernando Orduz, que es el representante del BID y que es el jefe proyecto del BID para Quito y para Bogotá, se puede dar algunas de sus lecciones aprendidas, lo que vas a hacer en futuros proyectos, rápidamente. Gracias, Jorge. No, yo creo que ya se ha dicho mucho de todos los metros. Quisiera resaltar sobre el metro de Quito particularmente, que obviamente es una primera línea. Con el Consorcio de Madrid, que tiene amplia experiencia y que, como ya lo explicó antes el colega Rojo, han asesorado a varios gobiernos. Yo creo que eso fue fundamental para poder llegar a este punto donde estamos hoy. Como decía Mauricio, después los colores políticos cambiaron, pero en realidad lo que está apoyando el proyecto hoy en día es la población, parecido a lo que contaban de Panamá.
no hay forma de que ninguno de los dos colores políticos le quite el apoyo al proyecto. En ese sentido, digamos, ya se ha avanzado mucho. También el tema de haber hecho en dos fases y en una primera fase solamente 2 estaciones subterráneas ha logrado que se testee, digamos, algunos de los preceptos que se tenían. Digamos que el proyecto ejecutivo estaba bien hecho, digamos, lograr terminar 2 obras de cerca de 70 millones de dólares, que no es un tema menor, en solamente 2,5% del presupuesto hacia arriba, es bastante indicativo. Esperemos que el resto del metro goce de la misma gestión de costos y también distribuir los riesgos, asumiendo la mayoría de los riesgos de parte del contratante. Han hecho muy buena labor para ya tener, digamos, adjudicados el material rodante en un convenio de Exim Bank, digamos, con la CAF, la fabricante CAF de España. Y estamos obviamente a la expectativa de lo que pueda pasar. Yo creo que esas son lecciones aprendidas que el banco le ha manifestado al Metro de Bogotá para ver en qué medida se puede avanzar el proyecto nombrando una empresa de metro, creando una empresa de metro que empiece a darle la institucionalidad que un proyecto, megaproyecto como estos necesita. Muchas gracias, Fernando. Entonces, en resumen, sí, Luis de Grange, necesitamos más metro, queremos más metro, pero para tener más metro, de lo que hemos escuchado, necesitamos, primero, en nuestras regiones metropolitanas, una autoridad metropolitana que planifica a largo plazo, que tenga esas líneas definidas. Necesitamos de proyectos básicos funcionales, proyectos básicos avanzados, de manera que cuando un gobernador o un presidente llegue en su inicio de su término de su administración, ya tenga proyectos listos para poder avanzar. Cuando digo proyecto básico avanzado, estoy hablando de proyectos ambientales, la parte de reasentamiento, todo eso, necesitamos de tener todo eso. Pero necesitamos mucho más. Necesitamos de crear el clima propicio para que vengan otras compañías de afuera, no únicamente las constructoras locales, y que se sientan que van a tener una evaluación de sus propuestas razonable. Es el punto que Álvaro levantaba hace poco. Pero hay más cosas. Por ejemplo, los costos indirectos en muchos países son muy altos, porque el cost of doing business es muy diferente, por ejemplo, en algunas ciudades de América Latina y otras. Algunas, el costo indirecto llega a 35% del costo directo. Bogotá, por ejemplo, va a tener muchas dificultades. Hay insumos, como tú sabes, Diego, como el agregado, que está en las manos de 3 compañías. La logística va a ser muy difícil porque prácticamente todo viene de la costa y es difícil transportar equipo. Entonces, la creación de este clima propicio, digamos, la evaluación de los impuestos para ver los incentivos que se pueden crear, la existencia de proyectos básicos avanzados listos con costos razonables y una licitación internacional muy buena, además de más tarde una supervisión muy rigurosa, son los elementos que tenemos que hacer antes de ir a un gobernante para convencerlo que hacer el metro es algo a largo plazo, que él podrá disfrutar y que tal vez en algunos casos sea mejor que un BRT, que ITDP o que Embark convenzca a hacer rápidamente. Entonces, ahí ese es el resumen. Pero finalmente quería preguntar mi experiencia más que todo ha sido en Estados Unidos, y cuando regresé a Colombia y comencé a analizar el tema del metro de Bogotá, casi me caigo de para atrás. Casi me caigo de para atrás porque me di cuenta que, a diferencia de lo que se hace en otras partes,
historia de Bogotá que han emprendido o han dicho que quieren usar el metro como bandera y por supuesto no han llegado a ninguna parte. Me parece fundamental que un proyecto de esta naturaleza se saque de las manos de los políticos y sobre todo de la alcaldía. En Estados Unidos, por ejemplo, en una determinada zona es una agencia como el Florida Department of Transportation o en fin, es una entidad totalmente desligada de la política local de una ciudad. Y ellos son los que desarrollan los proyectos y eventualmente se consiguen los fondos con la parte federal, etcétera, etcétera. Pero lo fundamental ahí es que los alcaldes no tienen el poder que tienen aquí, cosa que, entre otras, además se presta para un tema, como ustedes plantean, de una inmensa corrupción, como lo vimos en el caso del proyecto de este metro para Bogotá, que fue planteado por el alcalde Moreno en el 2009. Y el alcalde en este momento está en la cárcel por toda clase de desfalcos y el proyecto, pues obviamente, ha sufrido bastante a lo largo de todo esto. Está bien, por favor, hay una pregunta, disculpe, yo entiendo la historia y conocemos, pero hay una pregunta para el grupo. No, era simplemente esta observación. Okay. ¿Su nombre, por favor? Jorge Espinel. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Sí, por favor. Sí, buenas tardes. Pedro Rebelo de CAF. Sí. Jorge, yo creo que han hecho un muy buen trabajo a la hora del análisis del costo de construcción, pero yo pensaría que hay que también llevar el análisis un poco más allá y llevarlo hacia una dimensión de análisis alternativa, algo el señor de San Pablo empezó a introducir, donde se incluya otros costos y externalidades y beneficios, pero también incluyamos los costos de operación para hacer una comparación un poco más completa y más intergeneracional también en cierto sentido. Y otro tema muy importante y que pocas veces lo discutimos, el costo de no hacer. El costo de no hacer, bien sea un metro u otro sistema, es importante. Y quisiera que llevara un poquito la discusión hacia esa otra dimensión. Muchas gracias. Ok, hay una otra pregunta ahí de Leonardo Rubián. Hola, soy Leonardo Cañón, trabajo con Planeación Nacional. La pregunta es para Quito. Yo entiendo que el precio de licitación original de la fase 2 estaba cercano a los 1.600 millones de dólares. Sin embargo, las ofertas que llegaron de los consorcios constructores fueron cerca de 15% más altas. Y quisiera ver qué lecciones aprendidas hay sobre esa causa de ese sobrecosto inicial. Si hay algo que nos puedas comentar para aprender para el caso colombiano. Vamos a ver, yo creo que puede existir algunas interpretaciones sobre el desvío de los costos. No puedo ir en detalle porque todavía estoy bajo cláusula de confidencialidad y eventualmente Fernando Orduz me jalaría de las orejas. Pero yo creo que digamos, una primera impresión que uno puede, creo que abiertamente plantear es de que creo que algunos gobiernos, algunas administraciones caen en la tentación de subestimar los costos totales del proyecto en aras a que sea políticamente y públicamente digerible. Creo que eso podría ser una interpretación. Otra interpretación puede ser que lo he escuchado, que bueno, más vale sacar un presupuesto referencial relativamente tirado a la baja para forzar que las ofertas también sean bajas. Creo que también puede ser otra interpretación válida. Alguna otra puede haber, pero yo creo que aquí no hay peor pecado que el que cuando uno se cree ciertos temas imaginarios que financieramente luego uno va a pagar el costo. Porque al final del día,
entre un presupuesto referenciado tirado a la baja y claro, ya los precios de mercado que reflejan la realidad, ocurre que alguien tiene que, o hay que hacer toda una gestión para lograr llenar el hueco de la brecha. Y eso implica tiempo. Y ese tiempo tiene un costo. Y claro, nadie se pone a cuantificar cuál es ese costo, que desde un punto de vista no estrictamente financiero, sino más bien del costo social económico, ya empieza a ser muy grande. Entonces, yo no diría que, al menos desde nuestra perspectiva, no creo que haya una sola respuesta, pero yo creo que hay que ser muy cuidadosos y yo creo que siempre la prudencia financiera tiene que acercarnos a que veamos la realidad cruda y dura. Y cuanto mejor y más claro la veamos, mejor para la sociedad, mejor para la ciudadanía. Muchas gracias. Una última pregunta y cerramos. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Ni siquiera de Luis de Grange, por favor. ¿No? No, muchas gracias por la participación. Gracias a los participantes en la mesa y la audiencia. Muchas gracias.